teletrabajo llegó para quedarse y es para siempre. Todos sabemos que la pandemia aceleró la utilización del teletrabajo y como líder empresarial debes tener en cuenta esta modalidad de trabajo para el diseño de tus nuevos productos y servicios, para las posiciones que se creen en tu empresa de ahora en adelante y para los proyectos que vayas a ejecutar en tu organización. Estás en el podcast sobre empresa, estrategia y proyectos con Joana López, consultora en dirección organizacional de proyectos, blogger, youtuber, podcaster y speaker. Te invito a suscribirte a este podcast y a revisar los episodios anteriores. Seguro encuentras algo interesante en cada uno de ellos. En principio, cualquier trabajo que solo requiera de una computadora para su ejecución se puede realizar por teletrabajo, más la conexión de internet obviamente. En términos generales, solo aquellos procesos que requieran transporte, transformación o combinación de materiales, así como aquellos que necesiten contacto directo con clientes, requerirán de la presencia física, hasta que los robots suplen muchas de esas funciones y seguro con los avances de la robótica, pronto muchas de las actividades operativas serán suplidas por robots. Por ejemplo, hace poco estaba viendo un video sobre el robot que hace pizzas en París y que tiene la capacidad de hacer 80 pizzas por hora. Así como este proceso, muchos procesos se automatizarán. A continuación te voy a hablar acerca de unas cifras muy interesantes sobre el teletrabajo. Según un estudio de IndustriLab, de la empresa de telecomunicaciones y tecnologías Ericsson, se estima que para el año 2030 casi el 60% del trabajo administrativo se realiza de forma remota. Adicionalmente, según un informe de Ernst, los freelancers o trabajadores autónomos podrían representar el 80% de la fuerza laboral mundial para el 2030 y la gran mayoría de estos trabajadores autónomos laborarán de forma remota. Por otra parte, un estudio de la consultora Bain & Company en España, publicado en factorialhr.es, señala que el 51% de la población encuestada prefiere el teletrabajo frente a un 25% que prefiere el trabajo presencial. Otro estudio de la agencia Axicom, publicada también en factorialhr.es, señala que el 86% de los encuestados lo que más les gusta del teletrabajo es evitar los desplazamientos y aprovechar más el tiempo, así como madrugar menos. Además, la encuesta también señala otros aspectos que indican los trabajadores, como la posibilidad de la conciliación familiar y laboral, así como poder comer comida casera y disfrutar de más tiempo libre. Encontré también un artículo muy interesante en el confidencial.com que señala que el MIT dice que el teletrabajo ya no tiene vuelta atrás y está aquí para quedarse. El MIT realizó un estudio y evaluó el impacto del teletrabajo en empresas de todo el mundo y concluyó que aunque algunos se opongan, este modelo laboral no tiene vuelta atrás. Los investigadores del MIT preguntaron a empresarios y trabajadores de 12 países por el impacto que está teniendo el teletrabajo en el funcionamiento de las empresas y en las relaciones personales dentro de ellas. El estudio concluye que las empresas tendrán que asegurarse de que su tecnología y su cultura empresarial estén preparadas para este reto. Asimismo, el estudio indica que más del 90% de los participantes señalan que el trabajo a distancia ha tenido un impacto positivo en la forma como se relacionan con sus compañeros de trabajo. Además, el 88% indicaron que las actividades dentro de las empresas están un 47% más en sintonía con los valores corporativos de lo que estaban antes. Finalmente, para el 89% de los encuestados señalan que el sentido de pertenencia, la inclusividad, la comunicación, la justicia o la sensación de seguridad laboral han mejorado o se han mantenido como estaban. Quiero aprovechar para invitarte a registrarte en mi lista de correos en opmintegral.com/podcast y eventualmente te facilitaré contenidos de interés que considero pueden serte de utilidad. Te dejo un enlace en la descripción del episodio. También quiero pedirte que recomiendes este podcast en tu empresa y si necesitas apoyos con tus proyectos estratégicos puedes contactarme. El teletrabajo ofrece muchos beneficios para las empresas, como ahorro de costos por uso y mantenimiento de las infraestructuras, la posibilidad de conseguir los mejores empleados en cualquier parte del mundo. En ese sentido, están en auge los nómadas digitales y muchos países ofrecen visas para este tipo de trabajadores. Según estadísticas de digitalnomads.world, en el mundo existían 35 millones de nómadas digitales en el año 2021. Si ponemos en contexto, esta cifra es casi la población de Arabia Saudita. Siguiendo con los beneficios del teletrabajo, destaca que las empresas pueden tener empleados felices, y esto es porque para las personas el teletrabajo significa ahorro de horas hombres en tráfico, mejor calidad de vida, ahorros en movilización, alimentación, vestuario
u otros, así como la posibilidad de conciliar la vida familiar y laboral y disponer de más tiempo libre. Por otra parte, las empresas contribuyen a disminuir las emisiones al medio ambiente, porque hay menos contaminación por el traslado diario de las personas. Hablemos ahora sobre cuáles son las estrategias que deben utilizar las empresas para gestionar el cambio asociado a la implementación del teletrabajo. Las empresas deben analizar el desarrollo de sus nuevos productos y servicios, así como los nuevos puestos de trabajo que van a nacer bajo el teletrabajo. Se debe analizar la operación y la factibilidad de operar estos nuevos productos y servicios mediante el teletrabajo. En ese sentido, muchas nuevas profesiones nacerán bajo esta modalidad de trabajo. Asimismo, deben considerar la gestión de sus proyectos de forma remota. Y deben tener en cuenta los cambios de las condiciones contractuales de los trabajadores que laborarán en formato no presencial. Esto incluye la redefinición de jornadas laborales, la creación de protocolos y adecuación de los mecanismos de capacitación. Igualmente, se debe considerar la contratación de personal para la ejecución de proyectos de forma remota. Por otra parte, se deben evaluar las estrategias de contratación, la definición de puestos de trabajo a nivel de habilidades y competencias requeridas, así como las herramientas a utilizar. Asimismo, las capacitaciones se deben orientar a desarrollar habilidades que requiere el teletrabajo. Y otro aspecto clave a considerar es que la organización debe llevar a cabo un proceso de gestión por objetivos y fomentar la autogestión de las personas. Como el teletrabajo impacta la forma de operar de las empresas, entonces el gobierno corporativo se debe ajustar a esta modalidad de trabajo. Si no has escuchado el episodio anterior, te invito a que lo hagas. Allí hablo sobre el gobierno corporativo y su influencia en la empresa. El teletrabajo implica solventar algunas barreras, como los problemas de comunicación que puedan presentarse, la compatibilidad con la vida familiar de los trabajadores, el manejo de las herramientas tecnológicas para laborar de forma remota, lograr que la comunicación sea efectiva y conseguir la adaptabilidad al cambio de esta nueva forma de trabajar. Por otra parte, se podrían tener barreras para alcanzar la autonomía y disciplina que deben tener los colaboradores, así como el liderazgo y la adecuada administración del tiempo. Asimismo, se debe lograr el trabajo en equipo y conseguir el sentido de pertenencia con la organización y el fomento de las relaciones con los compañeros. Como puedes ver, el teletrabajo definitivamente llegó para quedarse y los nuevos negocios van a ser pensados para operar bajo esta modalidad por el ahorro que significa. Además de que muchas personas lo pensarán dos veces a la hora de aceptar un trabajo si no contempla esta modalidad o al menos un esquema híbrido para trabajar. Visualiza a tu empresa operando mayormente mediante teletrabajo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Te invito a suscribirte y a escuchar los episodios anteriores si no los has escuchado. Seguro encuentras algo interesante en cada uno de ellos. Nos escuchamos en el siguiente episodio.